martes 11 de julio del 2023, 11:32 de la mañana. Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. A cargo del juez Checley Soria, va a llevar a cabo la audiencia correspondiente a la tutela de derechos solicitada por la defensa de don Américo Gonza Castillo en el expediente 33-2022-7. Esta audiencia se está registrando en audiencia virtual por el sistema Google Meet y además por audio y video. Se va a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Su micro, doctor. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Marco Miguel Guamán Muñoz, fiscal adjunto supremo del área especializada en enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, adscrita al despacho de la Fiscalía de la Nación. Con domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5 sin número, oficina 801A, cercado de Lima. Casilla electrónica 49317, teléfono celular 998474380 y correo electrónico maguaman@mpfn.gov.pe. Gracias, señor magistrado. Gracias. Defensa Pública, doctora Pedro. Sí, buenos días, señor juez supremo, buenos días con todos. Como defensa necesaria, defensora pública Aurora Mercedes Montenegro Pibe, con registro del Colegio de Abogados de Lima 27491, casilla electrónica 57121, correo electrónico a montenegropierri@gmail, celular 945-14-47-60 y con domicilio procesal en Girón Caravaggio 831, quinto piso, oficina 501. Gracias. Gracias, doctora. Defensa del señor Gonza. Muy buenos días, señor magistrado, representante del Ministerio Público, todos los presentes. Abogado Giancarlo Enrique Mío Valdivieso, con registro del Colegio de Abogados de Lima Norte, 1362, señalando domicilio procesal en el Jirón Cusco 412, oficina 406, cuarto piso, cercado de Lima, casilla electrónica 16880, teléfono 95-7563-919. Para informarle también, señor magistrado, que se encuentra mi patrocinado presente. Gracias, doctor. Señor Gonza, ¿puede acreditarse con su nombre completo y su DNI, por favor? Su micro. Eso. Buenos días, señor magistrado, representante del Ministerio Público, abogado de la defensa pública, el abogado defensor de mi persona. Mi nombre es Américo Gonza Castillo, DNI 41187802, con domicilio actual en calle Francisco Lazo, 1726, departamento 314, distrito de Lince, Lima. Gracias, señor Gonza. Doctor Mío. Señor magistrado. Tiene el uso de la palabra. ¿Cuánto tiempo considera que necesita para hacer su argumento de tutela? 20 minutos aproximadamente, señor magistrado. Ya, tiene 20 minutos. Muchas gracias. Perdón, doctora Montenegro, se encuentra el doctor, disculpe, doctor Mío, agradezco su asistencia, queda dispensada de continuar en la audiencia. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Puedo continuar? Correcto, doctor, adelante. Señor magistrado, al amparo de lo establecido en el artículo 71, inciso 4 del Código Procesal Penal, en esta oportunidad presentamos tutela de derecho con la finalidad de que se dicte las medidas de corrección correspondientes y la protección de los derechos de mi patrocinado y, por ende, la exclusión de actos de investigación llevados a cabo por el representante del Ministerio Público. Como manera de antecedentes, señor magistrado, a la exposición, vamos a señalar lo siguiente. Con fecha 16 de marzo del año 2023, se emitió la resolución número 1, resolución que declara fundado el auto de allanamiento de cerraje, registro domiciliario y personal, ¿no? En dicha resolución, señor magistrado, se determinó lo siguiente. En su decisión, se determinó cuáles eran los inmuebles que se tenían que tomar en cuenta para estos actos de allanamiento.
Nos vamos a basar en el primer fundamento, en el punto número 36 y 37 respectivamente, el cual establece lo siguiente. En el punto 36, edificio José Faustino Sánchez Carrión, oficina número 104 MZ, Girón Azángaro 468, Cercado de Lima. Asimismo, en el punto 37, calle Francisco Lazo 1726, Distrito del Lince. A la vez, señor magistrado, en dicha resolución que la tenemos como antecedente, establece lo siguiente en el siguiente punto: autorizar para la realización de estas medidas concedidas a las siguientes personas: a los fiscales adscritos al área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación, en donde en dicho punto, señor magistrado, menciona a ciertos fiscales provinciales, adjuntos superiores provinciales también, ¿no?, que tenían a cargo y que estaban autorizados para realizar dichas medidas. Es así, señor magistrado, ¿no? Teniendo esta resolución, el representante del Ministerio Público se llevó a cabo 2 actas de allanamiento y de cerraje hacia mi patrocinado, ¿no? Acta de cerraje que se llevaron a cabo con fecha 24 de marzo del año 2023, sobre los inmuebles detallados en la resolución. Primero nos vamos a basar en la primera acta de allanamiento, de cerraje y registro de inmueble realizada en el Girón Azángaro 468, Cercado de Lima, en la oficina 104. ¿Qué cosa es lo que sucede en esta acta de allanamiento, señor magistrado? Que comenzó 6:12 AM. En esta acta de allanamiento que realizó el representante del Ministerio Público cuando se hizo presente, ¿no?, en primer lugar, contó con la presencia de los siguientes fiscales: Mónica Illa Mamaní, fiscal adjunta de la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionario del Distrito Fiscal de Noroeste. Asimismo, la doctora Nesla Yusli Martínez Pumacayo, de Lima Sur. Asimismo, también el doctor River Lenin Vilca, de la Fiscalía de la Nación. Es decir, primer punto, fiscales que no se encontraban autorizados a través de la resolución número 1 que había determinado su despacho. Pero, sin embargo, señor magistrado, lo más irregular que se llevó a cabo en esta acta de allanamiento fue lo siguiente. Cuando se hicieron presentes los representantes del Ministerio Público a dicha oficina 104, tal y como establecía la resolución número 1, pasó lo siguiente. Mencionan textualmente el acta de allanamiento. Procediendo, cuando ingresan al edificio, menciona lo siguiente: procediendo el personal de seguridad antes referido a dirigirnos hasta las oficinas en materia de la presente diligencia, dirigiéndonos por un pasillo y unas gradas que conducen hacia Mezzanini, ubicado en el piso superior o segundo piso por la parte posterior del inmueble, ¿no?, apreciándose a la mano izquierda una puerta de madera de color marrón con una placa metálica que lleva la inscripción siguiente: Américo Gonza Castillo, congresista de la República. Así también una placa identificatoria con la numeración 108. Asimismo, se nos informa que existe un nexo de las oficinas del referido congresista, el cual tendría la numeración 107 MZ, los cuales se encuentran cerrados por motivo de lo cual no podemos ingresar a realizar la presente diligencia. Posteriormente, el representante del Ministerio Público en este acto, señala en el acta, en este acto, se deja constancia que habiendo ubicado las oficinas asignadas al congresista Américo Gonza Castillo, estas tienen la numeración 108 y 107, es decir, oficinas que no estaban autorizadas por su despacho en la resolución. Y hay que hacer hincapié que la oficina que estaba autorizada para llevar a cabo el acta de allanamiento era la oficina 104, ¿no? Ambiente de los cuales fuimos dirigidos por el auxiliar de seguridad Víctor Hugo Asensio Jiménez, operador de seguridad. Sin embargo, la numeración consignada en dichas oficinas difiere de la numeración consignada en la resolución número 1. Es decir, el representante del Ministerio Público tenía conocimiento que estaba realizando un acta de allanamiento en oficinas que no habían sido autorizadas a través de la resolución número 1. Pero, sin embargo, señor magistrado, a pesar de todo ello, el representante del Ministerio Público, ¿no?, realizó esa acta de allanamiento. ¿Pero en qué oficina realizó las actas de allanamiento? Las actas de allanamiento, ¿no?, con información del personal de seguridad y del administrador del edificio, ¿no?, donde él les mencionó que la numeración no se encontraba correcta, ¿no?, y que había habido un cambio, ¿no?, por el tema del sistema, no solamente de la oficina del congresista, sino de todas las oficinas
que funcionaban en dicho edificio, ¿no? A pesar de todo ello, ¿qué cosa lo que hizo? Tomándose la atribución al representante del Ministerio Público, ¿no? Y no siguiendo lo que había establecido la resolución, realizó el acta de allanamiento de cerraje y registro de inmueble e incautación a las oficinas 108 MZ y a la oficina 107 MZ. Nos referimos a la primera acta de allanamiento, señor magistrado. Bueno, vuelvo a repetir. Intervino fiscales, representantes del Ministerio Público que no estaban autorizados en el acta, asimismo en una oficina que también no estaba autorizada en la resolución número 1. Posteriormente, señor magistrado, ese mismo día, 24 de marzo del año 2023, se continuó con otra acta de allanamiento. ¿A dónde? En el inmueble ubicado en la calle Francisco Lazo, 1726, distrito del Lince, tal y como consignaba la resolución número 1. Sin embargo, esta acta de allanamiento, señor magistrado, nuevamente se hizo presente para realizarse la misma los fiscales Isabel Reguera Caíña, Maribel Zulca Escalante, fiscales que no estaban autorizadas nuevamente dentro de la resolución que emite su despacho. Pero sin embargo, señor magistrado, ¿qué otro acto irregular se suscitó en dicha diligencia? Lo siguiente, cuando se acercan al domicilio, estos no realizan el acta de allanamiento ni la diligencia dentro del domicilio de calle Francisco Lazo 1726. Lo realizan en calle Francisco Lazo 1726, departamento 314, lo cual no estaba consignado nuevamente en la resolución número 1, señor magistrado, ¿no? Esta diligencia, la segunda realizada en la calle Francisco Lazo, distrito del Lince, comenzó a las 5:45 am, donde se encontraba mi patrocinado Américo Gonza Castillo en ese momento, descansando, ¿no? Él pidió que se le informara también a su abogado para que esté presente, ya que él desconoce de las resoluciones, ¿no? Posteriormente, ¿cuándo ingresa un abogado? Ingresa un abogado a las 9:28, tal y como se encuentra inscrito en el acta de allanamiento de dicho inmueble de Lince, ¿no? Posteriormente a todo ello, señor magistrado, ¿qué cosa lo que realiza la defensa del señor Américo Gonza Castillo? Realiza lo siguiente, presenta una nulidad al representante del Ministerio Público con la finalidad de que dé esclarecimiento y se declare la nulidad de dichas actas, ya que habían sido realizadas por personas que no estaban autorizadas y en domicilios que no estaban consignados en la resolución número 1. Sin embargo, la respuesta del representante del Ministerio Público fue la siguiente. Respecto a la intervención de otros fiscales distintos a los pertenecientes a esta área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, se justifica en razón a la cantidad importante de inmuebles sobre los que se solicita ejecutar la medida, 41 domicilios, y la imposibilidad de ser cubiertos en este número de los fiscales de esta área. Aunado a lo señalado, debemos precisar que al formular el requerimiento no era posible precisar los nombres de los fiscales de apoyo, que eventualmente iban a participar en la diligencia, no solo por la naturaleza de la citada medida de carácter reservado, sino por las coordinaciones para viabilizar el apoyo de tales fiscales recién se verifican cuando se ha estimado el requerimiento planteado. Es decir, ¿qué nos dice el Ministerio Público? Que no pudo presentar los nombres de esos fiscales que había enviado para realizar esas diligencias de acta de allanamiento debido al carácter reservado que tenían. Señor magistrado, nosotros conocemos de dicha resolución una vez que se realiza dicha diligencia. Antes no, el pedido lo realiza su despacho y es reservado. No tenemos conocimiento nosotros de eso. Entonces, eso debería de haber preveído el representante del Ministerio Público y sobre todo realizar las diligencias en los inmuebles que se encuentran establecidos en la resolución número 1, ¿no? Como podemos ver, señor magistrado, acá, de acuerdo a lo que establece el artículo 71, inciso A del Código Procesal Penal, en el cual establece taxativamente lo siguiente: cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares, las cuales nos encontramos en este momento, o en la investigación preparatoria, no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones o que sus derechos no son respetados o que este objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria para que subsane
la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. ¿Es factible nuestro pedido, señor magistrado? Sí, es factible. ¿Por qué? Porque han ingresado a las oficinas y al domicilio de mi patrocinado personas que no se encontraban autorizadas para ello, ¿no? Y se han hecho en domicilios que no estaban autorizados en la resolución número 1. Por dichos fundamentos, señor magistrado, nosotros solicitamos se declare fundado nuestro pedido de tutela de derecho. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Guamán tiene el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. Para que, por favor, nos autorice la presentación de diapositivas. Adelante. Gracias. Bien, señor magistrado. Hemos oído atentamente los argumentos expuestos por el recurrente. Ahora sustentaremos nuestra pretensión en el sentido que se declare infundado el pedido de tutela de derechos planteado por la defensa técnica del investigado Américo Gonza Castillo. Señor magistrado, pretende el recurrente que se declare fundada la tutela de derechos y consecuentemente, como medida reparadora, lo señalado por el escrito, se declare la exclusión del material probatorio que se ha recabado en la diligencia de allanamiento realizada en los inmuebles ubicados en el edificio Faustino Sánchez Carrión, número 107, Mezanine, y 108, Mezanine, del Jirón Azángaro 468, Cercado de Lima. Y también la diligencia de allanamiento llevada a cabo en la calle Francisco Lazo, 1726, departamento 314, distrito de Lince, en Lima. Señor magistrado, queremos iniciar nuestra exposición señalando, claro, que mediante resolución número 1 del 16 de marzo de 2023, que recayó en el incidente 33-2022-2-5001, vuestro despacho declaró fundado el requerimiento de allanamiento y de cerraje planteado por el despacho de la Fiscalía de la Nación y como tal autorizó a los fiscales adscritos a esta área y otros ejecutar dicha medida en un conjunto de domicilios, entre ellos los ya citados inmuebles, o los inmuebles que voy a citar: la oficina ubicada en el edificio José Faustino Sánchez Carrión, número 104, Mezanine, y en Jirón Azángaro 468, Cercado de Lima. Es decir, el primer inmueble autorizado que se vinculaba a la posesión del investigado Gonza Castillo era la oficina 104, Mezanine, Jirón Azángaro 468, Cercado de Lima, y el otro inmueble, que era su domicilio, era el ubicado en la calle Francisco Lazo, 1726, distrito de Lince, Lima. Eso era expresamente lo que señalaba su. Ahora, señor magistrado, ante los cuestionamientos que hace la defensa recurrente, vamos a señalar lo siguiente. Se cuestiona, señor magistrado, la defensa recurrente cuestiona que la diligencia de allanamiento, registro de inmueble e incautación de bienes se haya realizado en las oficinas 107, Mezanine y 108 del citado edificio del Congreso y no en la oficina 104 que indica vuestra resolución judicial. Al respecto, señor magistrado, debemos señalar lo siguiente. El día de la ejecución de la medida en cuestión, los fiscales intervinientes levantaron la respectiva acta de allanamiento, en que consta la diligencia, y dejaron expresa constancia que constituidos al edificio José Faustino Sánchez Carrión, fueron informados por personal de seguridad oficial del Congreso de la República que las oficinas asignadas al congresista Américo Gonza Castillo eran las identificadas con 107 Mezanine y 108 Mezanine. Lo que se puede verificar, señor magistrado, en la diapositiva que se muestra en la pantalla y que es parte de del acta que levantaron los fiscales que realizaron la diligencia. Señor magistrado, también se deja constancia que ante esta situación de que la oficina que ocupaba el investigado Gonza Castillo era el 107 y 108 y no el 104, como aparecía ahí, se constituyó el personal fiscal a estas oficinas y se entrevistaron, esperaron
recientemente y se entrevistaron con la asesora principal del despacho del congresista Américo Gonza Castillo. Es decir, se entrevistaron con la señorita Danila Flor Ramos, quien a la vez convocó a la letrada Alina Leida Manco Cabrera, abogada del investigado aludido, quienes, principalmente la asesora aludida que ocupa el espacio de estas oficinas, autorizó el ingreso de los fiscales a las mencionadas oficinas. Hecho, señor magistrado, que ha quedado registrado también en la aludida acta de allanamiento y que se puede advertir o se puede leer en la diapositiva que se muestra en la pantalla. Entonces, señor magistrado, tenemos claro que la diligencia de allanamiento, en efecto, se llevó a cabo en la oficina 107 y 108, que el personal de seguridad del Congreso indicó que era ocupada por el congresista Gonza Castillo. Pero el ingreso a este inmueble, a estas oficinas, por personal fiscal, se llevó a cabo, se realizó con consentimiento de la defensa técnica del investigado Castillo Gonza, así como de su mencionada asesora principal. Entonces, señor magistrado, tenemos que, en este caso, ha concurrido, ha operado el supuesto de excepción a la inviolabilidad del domicilio prescrito en el artículo 2, numeral 9 de la Constitución Política del Estado. Es decir, se ingresó con autorización de las personas que tenían acceso a ocupación del inmueble. Por tanto, señor magistrado, la intervención en las referidas oficinas deviene constitucionalmente legítima por haber autorizado personal, la asesora principal que ocupa el inmueble, además avalado por la abogada, la letrada que patrocinaba al señor Gonza Castillo y que también autorizó. Sumado a ello, señor magistrado, tenemos que tanto la aludida asesora principal del despacho del investigado Gonza Castillo, Danila Flor Ramos, como su abogada, Alina Manco Cabrera, suscribieron el acta de allanamiento, señor magistrado, sin hacer observación alguna, observación ni oposición al acta. Consecuentemente, señor magistrado, tenemos que queda claro que ha operado lo prescrito en el artículo 152, literal B y C del Código Procesal Penal, precepto procesal que señala que salvo los casos de efectos absolutos, los vicios quedarán convalidados en los siguientes casos. B, literal B, cuando quienes tengan derecho a impugnarlo hayan aceptado expreso tácitamente los efectos del acto. En este caso, aceptaron expresamente al suscribir el acta de allanamiento respectivo. Y el literal C señala, si no obstante su irregularidad, supuesto de hecho que negamos, que rechazamos, el acto ha conseguido su fin respecto a los interesados o si el defecto no ha afectado los derechos y facultades de los intervinientes. En este caso, señor magistrado, no se ha afectado ningún derecho del recurrente. Se ha ingresado a las oficinas con autorización de su abogada patrocinante, su abogada defensora y de su asesora. Consecuentemente, señor magistrado, y había autorización, había ya la razonabilidad y proporcionalidad de realizar la incautación, ya había sido avalada por vuestro despacho. En consecuencia, señor magistrado, el acto procesal en cuestión ha quedado plenamente convalidado en cuanto al allanamiento y obtención de material probatorio de las oficinas 107 mezanines, 108 mezanines que ocupa acreditadamente el investigado Gonza Castillo. Ahora, señor magistrado, respecto al otro inmueble, cuestiona el recurrente que la diligencia de allanamiento se haya llevado a cabo, se haya realizado en el departamento 314 de la calle Francisco Lazo, 1726, el distrito del Lince, a pesar que la resolución únicamente mencionaba, la resolución emitida por vuestro despacho únicamente señalaba el inmueble ubicado en la calle Francisco Lazo, 1726, el distrito del Lince. En este extremo, señor magistrado, debemos señalar que en el acta de allanamiento
de cerraje y registro inmueble e incautación de bienes lacrado y del 24, que es de fecha 24 de marzo de 2023, los fiscales intervinientes dejaron expresa constancia, señor magistrado, que al que acudiste al inmueble en la calle Francisco Lazo 1726 del distrito del Lince, en efecto, advirtieron que se trataba de un edificio, de un inmueble ocupado por múltiples personas. Es un inmueble de 5 pisos. Por lo que se entrevistaron con el tesorero del condominio, el ciudadano Gilbert Carlos Malpartida. Este le refirió que el congresista, ahora investigado, Américo Gonza Castillo, ocupaba el departamento 314 de manera certera. Por lo que procedieron a constituirse al presentado departamento, al presentado inmueble, y fueron atendidos por el propio investigado Gonza Castillo, tal como se puede advertir, señor magistrado, del acta que se ha aludido y que se muestra ahora en la pantalla. Señor magistrado, en ese acto, el personal fiscal notificó al investigado Américo Gonza Castillo la resolución número 1 que autorizaba la medida de allanamiento, de cerraje e incautación. Y señor magistrado, acreditado el domicilio del investigado Castillo Gonza, ubicándose en el domicilio, entrevistándose con él de manera expresa y voluntaria, permitió el ingreso, autorizó el ingreso al aludido inmueble, que es su domicilio, para que los fiscales pudieran ejecutar la medida que había autorizado vuestro despacho. Y ellos, señor magistrado, claro, es un congresista de la República que, dando viso de transparencia, permite que el personal fiscal que está desarrollando una investigación válida ingrese a su domicilio y recabe el material probatorio que considere pertinente. Por ello, ahora nos sorprende que cuestione y pretenda invalidar, excluir el material probatorio que se recabó de su domicilio al que él primigeniamente permitió el ingreso. Entonces, señor magistrado, ya nos queda claro que la diligencia de allanamiento que ahora cuestiona el recurrente que se llevó a cabo en su domicilio con su autorización expresa y voluntaria, ello, señor magistrado, ha quedado anotado también el acta de intervención policial, donde señala pues el congresista que él reside ahí. El momento de la intervención él anotó y ahora lo ha ratificado también al brindar su identificación, que él domicilia en el departamento 314, que fue en el que ocurrió la diligencia de allanamiento. Entonces, señor magistrado, que habiendo autorizado el propio investigado Gonza Castillo el ingreso a su domicilio totalmente acreditado, habiendo ello ocurrido, señor magistrado, tenemos claro que estamos frente al supuesto de excepción, nuevamente el supuesto de excepcionalidad de la inviolabilidad de domicilio que prescribe el artículo 2, numeral 9 de la Constitución Política del Estado, porque se dio la autorización de la persona que ocupa, que domicilia en el inmueble. Por tanto, señor magistrado, esta intervención, esta diligencia de allanamiento en el departamento 314 que domicilia el investigado Gonza Castillo, esta diligencia de allanamiento también deviene inconstitucionalmente legítima, señor magistrado. No se ha vulnerado ningún derecho fundamental del investigado recurrente. A mayor abundamiento, señor magistrado, en el desarrollo de la diligencia de allanamiento en cuestión, el investigado Gonza Castillo, ni al inicio, ni en el desarrollo, ni al final, formuló oposición ni observación alguna. Por el contrario, señor magistrado, suscribió el acta en señal de conformidad. Es decir, mostró conformidad a la diligencia de allanamiento, registro domiciliario, incautación y lacrado del 24 de marzo, tal como también se puede apreciar, señor magistrado, en la diapositiva que se está exhibiendo, donde consta la firma del recurrente.
Señor magistrado, entonces, al haber suscrito el acta de allanamiento, el congresista, ahora investigado, Gonza Castillo, así como todos los participantes, sin hacer observación o presentar oposición alguna, también aquí es claro, señor magistrado, que ha operado lo prescrito en el artículo 152, literal B y C, que se ha anotado para el caso de el allanamiento, para validar el allanamiento de las oficinas 107 y 108 que ocupa el congresista, ahora investigado Gonza Castillo, en el Congreso de la República. Entonces, señor magistrado, estos dos extremos del allanamiento, el haberse recabado, el material probatorio recabado, tanto en la oficina 107 como en 108, el mezanine del Girón Azángaro del edificio Faustino Sánchez Carrión, así como el material recabado del departamento 314 de la calle Francisco Lazos, 1726, en el distrito del Lince, resultan, señor magistrado, material probatorio recabado de manera lícita y constitucionalmente amparado. En consecuencia, señor magistrado, al no haberse vulnerado ningún derecho del recurrente, debe pues declararse infundada la tutela de derechos que plantea en estos extremos. Ahora, señor magistrado, respecto al otro extremo que cuestiona, respecto a la presunta participación en la diligencia de allanamiento de fiscales que no habrían estado autorizados por vuestro despacho en la resolución número 1. Ya lo hemos señalado, señor magistrado, reiteradamente, en incidentes de tutela de derecho planteadas en esta misma causa por otros investigados, porque no olvidemos que hay varios congresistas investigados en esta causa. Entonces, en anteriores tutelas ya planteadas, ya resueltas por vuestro despacho, hemos señalado que al formular el requerimiento de allanamiento en el ítem 8, vamos a reiterar nuevamente, nominado personal autorizado a ejecutar la medida, el despacho de la Fiscalía de la Nación precisó lo siguiente: el personal designado para ejecutar la medida está compuesto por personal fiscal integrante del área de enriquecimiento ilícito y o denuncias constitucionales adscrito a la Fiscalía de la Nación, que a continuación se detalla y se puso la lista de fiscales que participan en este despacho. Sin perjuicio, se hizo la anotación de incluir otros fiscales que serán designados expresamente. Señor magistrado, reiteramos, lo anotado en el requerimiento en alusión a la intervención de fiscales de apoyo que no pertenecen a esta área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales queda válidamente justificado, señor magistrado, en razón de que eran 41 los inmuebles sobre los que se solicitó la medida de allanamiento, inmuebles que se encuentran ubicados, señor magistrado, en distintas regiones del país y dentro de Lima en distintos distritos inclusive. Esta eventualidad, señor magistrado, como ya lo hemos dicho, genera pues la necesidad de contar con fiscales de apoyo de otras especialidades. Por otro lado, señor magistrado, debemos señalar que al momento de formular el requerimiento de una medida como esta de allanamiento, no resultaba ni resulta posible contar con los nombres de fiscales de apoyo. Eso no resulta posible materialmente, señor magistrado. ¿Y ello por qué? Ello por el carácter reservado de la medida requerida, que es este carácter reservado tiene que ver con la eficacia que se consiga con los objetivos, así como con la naturaleza postulatoria de la misma. Esta naturaleza postulatoria de la misma deviene generar la imposibilidad de contar con la fecha exacta para la ejecución de la medida, ya que queda claro que la ejecución de la medida requerida siempre está supeditada, señor magistrado, a vuestro pronunciamiento,
y a partir del cual, a partir de de la admisión de que vuestro despacho acoja nuestro requerimiento, recién es posible viabilizar, realizar las coordinaciones pertinentes para el apoyo del personal fiscal que participa en la diligencia. En este caso, señor magistrado, tratándose de 41 inmuebles en diversas regiones del país, recién, una vez que vuestro despacho declaró fundado el requerimiento, es que se procedió a pedir el apoyo a las diversas coordinaciones de las subespecialidades que pertenecen al Ministerio Público. Y en ese contexto, señor magistrado, válidamente se pidió el apoyo a la Fiscalía Superior Coordinadora de la criminalidad organizada, coordinación que, amparando nuestra solicitud de apoyo, mediante resolución administrativa del 23 de marzo de 2023, designó la participación del personal fiscal en el operativo de mención a las fiscales adjuntas Maribel Surque Escalante e Isabel Reguera Caina. Es decir, fiscales que fueron del Ministerio Público, que fueron autorizadas por la coordinación de la cual dependen, que es la Coordinación Nacional de Criminalidad Organizada. Y de la misma forma, señor magistrado, se solicitó el apoyo a la coordinación de las fiscalías especializadas en delito de corrupción de funcionarios. Coordinación que, mediante disposición o resolución administrativa número 516-2023, designó a las fiscales Neshla Yubitsa Martínez Pumacayo y Yuli Mónica Illa Guamaní para participar en el aludido operativo o en la diligencia de allanamiento autorizada por vuestro despacho. Entonces, señor magistrado, era la necesidad por la magnitud, la cantidad de los inmuebles materia o sobre los que iba a recaer la medida de allanamiento, que al ser autorizado por vuestro despacho recién se hizo el requerimiento y estas fiscales fueron válidamente autorizadas por sus respectivas coordinaciones. Entonces, señor magistrado, la participación de estas fiscales cuestionadas es totalmente válida. Le quedan 3 minutos, doctor, o 2 minutos para concluir. Señor magistrado, sí, voy a concluir. Sobre este extremo, señor magistrado, sobre este extremo de del cuestionamiento a personal fiscal que no fue incluido en la lista de manera expresa al momento del requerimiento y que, por tanto, no fue consignada en la resolución de vuestro despacho como fiscales autorizados para participar, estos extremos ya han sido cuestionados también en esta misma causa, en otros incidentes de tutela de derechos, y vuestro despacho, señor magistrado, ha resuelto este extremo mismo, este cuestionamiento, mediante la resolución número 2 del 12 de mayo de 2023, recaída en el expediente 0033-2022, que declaró infundada la tutela de derechos solicitada por la defensa del investigado, colega del ahora también investigado Gonza Castillo, Nibardo Tello Montes, en el que también se cuestionaba la participación de fiscales que no se encontraban autorizadas por la resolución número 1, esta misma resolución de fecha 16 de marzo del 2023. Resolución, señor magistrado, emitida por vuestro despacho, que inclusive ha sido ya confirmada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia al resolver este recurso interpuesto por Nibardo Edgar Tello Montes, recurso de apelación 106-2023, Corte Suprema, 9 de junio de 2023. En igual sentido, también, señor magistrado, vuestro despacho, mediante resolución número 3 de fecha 23 de mayo, recaída en el expediente 033-2022-4-5001, declaró infundada la tutela de derechos solicitada por la defensa del investigado Silvia María Montesa Facho, en el que también cuestiona la participación de los fiscales que no se encontraban autorizados por la resolución número 1, 16 de marzo de 2023. Entonces, señor magistrado, se advierte con claridad que el personal fiscal cuya actuación se cuestiona no implica afectación al derecho al enviado de domicilio,
ni de algunos de los derechos y garantías previstos en la Constitución. Máxime si tiene claro, señor magistrado, que el Ministerio Público ha respetado escrupulosamente la inviolabilidad del domicilio prescrito en el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado y ha cumplido con lo exigido en los artículos 214 y 217 del Código Procesal Penal que regulan la medida de allanamiento. Por todo ello, señor magistrado, el despacho de la Fiscalía de la Nación solicita que vuestro despacho declare infundada la presente solicitud de tutela de derechos en todos sus extremos. Gracias, señor magistrado. Gracias, señor. Doctor Mío tiene el uso de la palabra para que haga su réplica por 6 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, nosotros en esta tutela de derecho que presentamos, no solamente estamos cuestionando a los representantes del Ministerio Público que han intervenido en las mismas, sino también cuestionamos algo muy importante, señor magistrado, los domicilios donde se han llevado a cabo dichas diligencias, que no han sido consignadas dentro de la resolución número 1 que expedió su despacho. Segundo punto, hemos podido también escuchar al representante del Ministerio Público que estas actas han sido convalidadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 152, inciso B y C del Código Procesal Penal, ¿no? Sin embargo, señor magistrado, si nosotros vemos del mismo contenido de las actas, basémonos primero en el inmueble de Girón Azángaro, nosotros vemos que desde el principio el representante del Ministerio Público le ha pedido información al personal de seguridad, al personal administrativo, y recién ahí ha llegado personal de despacho. Primero, personal de despacho que no son abogados. Segundo, un abogado. Si bien es cierto, ha dado la conformidad del acta, señor magistrado, pero ha habido una defensa ineficaz ahí, en ese momento. Un derecho constitucional que se está afectando, ¿no? Y que debe de tener en cuenta su despacho. En la segunda acta de allanamiento, señor magistrado, ¿no? Se llevó a cabo, el mismo representante del Ministerio Público lo reconoce, ¿no? Que se llevó a cabo en el departamento 314, ¿no? Menciona que porque había un blog al momento que ingresó al inmueble del distrito del Lince 1726, ¿no? Y se encontró al congresista Américo Gonza Castillo. Pero ¿qué cosa es lo que ha querido ser mi patrocinado acá? Primero, no obstruir a la justicia, ¿no? Y en la segunda acta de la que estoy mencionando, señor magistrado, el abogado recién ha llegado a las 9:28, cuando mi patrocinado debería de haber tenido una defensa desde el inicio de la diligencia. Defensa ineficaz, nuevamente, señor magistrado. Derecho que es efecto, un derecho constitucional, señor magistrado. Ahora, ¿qué derechos se le han vulnerado acá con estos, ¿cómo se llaman esas actas de allanamiento, señor magistrado? Un derecho al debido proceso y sobre todo, señor magistrado, ¿no? El representante del Ministerio Público menciona que por tratarse de un mega operativo, ¿no? Él tiene que pedir apoyo, ¿no? Señor magistrado, como vuelvo a repetir, cuando se solicita, ¿no? La autorización, nosotros no tenemos conocimiento hasta el momento del allanamiento, hasta el momento de la diligencia, ¿no? Por ende, tenía todo el tiempo el Ministerio Público, ¿no? Ya que es el garante de la legalidad, tenía todo el tiempo de investigar cuál era la oficina correcta del señor, ¿cómo se llama? Américo Gonza, ¿no? Porque esta enumeración de esta oficina no se ha cambiado de un momento a otro. Esto ya tiene demasiado tiempo. De igual manera, señor magistrado, con el departamento donde domicilia en el distrito del Lince, el 314. Ha tenido todo el tiempo, ¿para qué? Para solicitarle la autorización respecto a ese domicilio, porque él mismo se está contraviniendo. Existe un protocolo de actuación de allanamiento firmado por el Poder Judicial, el representante del Ministerio Público, el cual establece en su paso número 4 lo siguiente: las resoluciones judiciales de allanamiento, en la letra A, el nombre del fiscal autorizado, señor magistrado, y los demás requisitos que contiene la resolución expedida por el Poder Judicial para poder llevar a cabo ese allanamiento. ¿Se ha cumplido con lo que establece dicha resolución? No. Y no solamente nosotros estamos cuestionando al fiscal, señor magistrado, a los fiscales que han intervenido o que han realizado esta diligencia, sino también estamos cuestionando los inmuebles donde han sido llevados a cabo dichas diligencias de allanamiento. ¿Se ha cuestionado? Sí se ha cuestionado. Lamentablemente ha habido una defensa ineficaz que ya nosotros estamos tomando cartas en el asunto, ¿no? Entonces, ¿se ha cuestionado esto? Se cuestionó con un documento de nulidad, una solicitud de nulidad que se presentó a la Fiscalía de la Nación, donde tuvo los mismos fundamentos, ¿no? Que por ser un mega operativo, etcétera, de cosas, ¿no? Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra también 5 minutos.
Señor magistrado, voy a ser sumamente breve. La diligencia de allanamiento y recabar material probatorio tiene, señor magistrado, la finalidad de esclarecer los hechos que son materia de investigación. En consecuencia, nosotros, o el personal fiscal que intervino en esa línea, al constituirse la oficina 104, que dicho sea paso, señor magistrado, es la oficina que la página del Congreso anuncia es la ocupada por el señor congresista Américo Gonza Castillo. Y es por esa razón que se solicitó el allanamiento en ese lugar. Pero al constituirse al lugar hubo una verificación distinta. Y por ello no se vulneró ningún derecho al solicitar la autorización válida. Si se hubieran negado a autorizar, no hubieran autorizado el ingreso, y entendíamos que era por la transparencia que quería brindar el señor congresista para el esclarecimiento de los hechos y la rápida terminación de la causa, que a su personal, tanto a su abogada como a su asesora, también los habría autorizado para permitir el ingreso del personal fiscal. Ahora, el material probatorio recabado válidamente, señor magistrado, va a ser evaluado. Lo que pretende ahora la defensa y el recurrente es retirar ese material probatorio. Entonces, no hay un ánimo de permitir el esclarecimiento de los hechos, sino perturbar la actividad probatoria. Lo mismo ocurre en su domicilio. Es un domicilio donde él reside. Es su domicilio. Él ha permitido personalmente que se ingrese a su domicilio. Entendía y entendemos, y así seguiremos entendiendo, que con la finalidad de esclarecer, permitir el esclarecimiento de los hechos. Pero ahora nos sorprende que pretendan perturbar la actividad probatoria sobre pretexto de la vulneración de algún derecho fundamental que no existe. Realmente ha permitido el ingreso, se ha recabado el material probatorio que va a ser analizado y puede ser también material probatorio que sirva de descargo. Nosotros somos objetivos para investigar, señor magistrado. Gracias, señor magistrado, muy amable. Gracias, doctor Guamán. Señor Gonza, perdón, antes de darle el uso a la palabra, el domicilio tanto del señor Gonza como de la oficina, entendí que el de la oficina usted lo buscaron en la página del Congreso, ¿no? Eso es lo que usted dijo. Sí, señor magistrado, se puso que está en la página del Congreso, el 104. Así está. Lo que pasa es que no lo han actualizado. Por eso cuando el personal fiscal se constituye al lugar, el personal de seguridad dice, falta... Claro. Sí. Claro. ¿Y el del domicilio? El de domicilio se consignó que era un edificio y se omitió consignar el departamento, porque es la dirección, pero es el departamento 314. Entonces, en aras de coadyuvar el esclarecimiento de los hechos y brindar celeridad para no tener sometido la investigación por más tiempo, el personal fiscal concurrió al departamento, conversó con el recurrente, congresista Gonza Castillo, y él permitió el ingreso. Si él no hubiera permitido el ingreso, el personal fiscal no habría ingresado. Por eso es que, señor magistrado, decimos que ha ocurrido la excepcionabilidad que señala el numeral 9 del artículo 2 de la Constitución, que se puede ingresar a un domicilio cuando es permitido por la persona que lo posee, que lo habita, o por el propietario. Eso es lo que ha ocurrido, señor magistrado, y en presencia de él se ha recabado el material probatorio que luego va a ser analizado. Es lo que ha ocurrido, señor magistrado. No se ha vulnerado ningún derecho. Gracias. Señor Gonza, puede abrir su micrófono. Gracias. Le voy a dar Gracias, señor magistrado. algo sobre los hechos. Pero una pregunta antes. ¿Usted autorizó el ingreso tanto a la oficina del Congreso como a su domicilio? Yo le voy a responder con eso. En mi afán de colaborar con la justicia y las investigaciones, estas diligencias se hacen con un grupo de apoyo de la Policía Nacional, o sea, con un grupo de fuerza. Imagínense si yo me opongo a que ingresen, pero y además ellos van con prensa, con medios de comunicación. Lo primero que iban a decir es que yo estaba obstruyendo a la investigación. Yo, en aras de colaborar con la justicia, permití que ingresen a mi domicilio. Sin embargo, creo que los representantes del Ministerio Público saben muy bien cuáles son sus funciones y cuáles son sus limitaciones. Uno confía en sus autoridades, uno confía en que sus autoridades van a hacer un trabajo diligente. Ahora, lo primero que me incautaron fue el celular y yo no pude llamar ni siquiera a mi abogado y menos a las 5:30 de la mañana
¿quién te contesta? Incautaron mi celular y yo no pude comunicarme con nadie de mis trabajadores en mi oficina. Estaba desconocía totalmente lo que pasaba en mi oficina, toda vez que me quitaron el celular. Tampoco pude llamar al abogado porque no tenía pues cómo comunicarme. Y obviamente uno confía en que los representantes del Ministerio Público, que son defensores de la legalidad, se van a ceñir a lo que manda pues su ley normativa. Ahora bien, señor magistrado, sé que tengo poco tiempo. Aquí también hay un acto de mala fe de la Fiscalía. Por ejemplo, el recurso de tutela que he presentado está en los medios de comunicación. ¿Cómo sale ese escrito completo a los medios de comunicación? Obviamente yo no lo he filtrado, mi defensa tampoco, y sé que su despacho tampoco. Es la Fiscalía quien filtra esto para hacer presión a la prensa, justamente seguramente para torcer la voluntad de los magistrados y de antemano hacer incidencia en la población, en la ciudadanía, para lo que ellos quieren conseguir. Eso, señor juez, las diligencias que se hacen a las 5 de la mañana, el personal que labora en las oficinas del Congreso entran a las 9 de la mañana. Nadie sabía, por supuesto, ¿no? Porque justamente son reservadas. Yo no tuve contacto con ninguno de mis trabajadores. Han sido mis trabajadores que no son abogados, quienes por mutuo propio han conseguido un abogado o una abogada en este caso. Y en mi caso yo, en aras de colaborar con la justicia, permití que ingresen, pero en el entendido de que ellos tenían todos los requisitos en regla. Eso es lo que le puedo decir, señor magistrado. Gracias, señor Watson. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa en esta tutela de derecho que solicita se declare fundada su solicitud de exclusión de medios, de objetos o bienes incautados durante una diligencia de allanamiento, porque considera que no se ha realizado en los inmuebles que se encuentran registrados o autorizados por el juzgado, ni tampoco han participado fiscales que estuvieran autorizados. Y los argumentos de la Fiscalía. A propósito, señor fiscal, ha mencionado usted una resolución administrativa 516. ¿La puede remitir, por favor, vía correo electrónico? Sí, señor magistrado, la vamos a remitir. Solo si me permite una palabra, señor magistrado. Nosotros venimos realizando investigaciones de manera objetiva y lo que sí no podemos dejar pasar es que el congresista señale muy resueltamente, por decirlo menos, que este despacho de la Fiscalía de la Nación hubiera filtrado los requerimientos. Eso no se ajusta a la verdad, lo rechazamos y le pedimos que conducirnos con el respeto que corresponde. Nosotros somos respetuosos de ellos y también solicitamos que respeten. De acuerdo, en todo caso evitar que hayan estos salidas de documentos antes. Para eso es la audiencia, esta audiencia es pública, ¿no? Claro. Entonces, esa es la idea, ¿no? Hay que evitar que estén saliendo documentos. Habiendo escuchado los argumentos también de la Fiscalía, quien solicita se declare infundado, debe pedir la resolución dentro del plazo de ley y se va a comunicar a sus casillas electrónicas. Siendo las 12:26, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Luego.